Muy buenas noches para Latinoamérica, muy buenos días para Europa. Hoy, viernes 2 de septiembre del 2022, quiero comenzar con una hermosa frase. Dice, un campeón necesita una motivación más allá que ganar. Y como nuestra invitada, Beatriz Moreno, desde México, le quiero dar la bienvenida a este hermoso programa que se está transmitiendo en esta hermosa noche, tarde, donde quiera que nos estén viendo. Bienvenida, corazón. Hola, hola, buenas tardes a todas y todos los cibernautas que nos acompañan el día de hoy. Pues la verdad es que es todo un placer estar aquí compartiendo con Yanira. Hablemos de la vida, del amor, de la libertad, de la pasión y pues agradecida, Yanira, por incluirme en este programa, finalmente buscando llevar contenido de valor a la gente. Gracias. Gracias a ti, preciosa. Cuéntanos, Beatriz, para que la audiencia conozca a Beatriz en lo personal y en lo profesional. Bueno, pues yo soy Beatriz Moreno, tengo 52 años, soy profesora del nivel medio superior. Acá en México tenemos 4 niveles educativos, que son preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, 5, y luego la universidad. Yo estoy justo antes de la universidad. Trabajo matemáticas ya desde hace 28 años como profesora, y más o menos desde hace 5 estoy trabajando aspectos relacionados con el coaching educativo, dadas las necesidades actuales para los jóvenes, y que ha funcionado muy bien esta idea de la neuroeducación, las habilidades socioemocionales, creando ambientes adecuados para el aprendizaje de los jóvenes, ¿no? A veces se piensa que la escuela es meramente donde los jóvenes tienen que ir a aprender conocimientos, tienen que ir a formarse y capacitarse para los siguientes niveles, pero hoy en día la verdad es que no es así, ¿no? Tiene que haber justamente, me parece que todo tiene una razón de ser. La frase con la que inicia Yanira va en ese sentido, ¿no? La motivación no es solamente ganar, la motivación tiene que ver con la forma en la que elegimos hacer nuestros procesos en la vida y la forma en la que vamos obteniendo nuestros resultados a partir de eso que hacemos de manera repetida todos los días. Así que encantada de participar. Soy atleta de CrossFit también, ya desde hace 5 años aproximadamente, y pues eso de alguna manera me ha servido, me ha llevado a encontrar justamente esos momentos de motivación que pues me permiten compartir con los jóvenes todos los días, porque tengo aproximadamente 300 jóvenes diarios a los que les imparto la materia, y pues eso obliga a que como persona pues deba evolucionar, a que como profesora deba crecer y buscar, obviamente, la modernización no es solamente a través desde los conocimientos, ¿no? Hablando de estudiantes, trabajamos conocimientos, habilidades y actitudes, pero indudablemente me parece que, y parte de la pandemia nos deja hoy, que lo más importante es la actitud con la que enfrentamos la vida todos los días, la actitud con la que realizamos una idea, la actitud con la que nos relacionamos con las personas, la actitud con la que trabajamos, es decir, las actitudes que tiene que ver con cómo estoy, con quién soy y a dónde voy, pues tiene que ver con todo. No hay manera de evadirlo, ¿no? Los sentimientos, las sensaciones, las emociones forman parte de nuestro día a día, y si en ese aspecto no nos encontramos bien, indudablemente no vamos a funcionar en los otros. De ahí que para mí se vuelva súper, súper importante en todos los aspectos educativos, trabajar siempre este acompañamiento, le llamo yo, para que
toda vez que los jóvenes egresen del nivel en el que yo estoy, pues vayan lo mejor preparados posible para tomar sus decisiones de una manera más inteligente. Por ahí va el trabajo que realizo actualmente, así que pues ahí está. Muchas gracias por lo que nos cuenta. Quería mencionar, hoy día, muchos padres, y esto lo voy a hablar con respeto, creen que la escuela, desde grados tempranos hasta cuarto año, por ejemplo, aquí en high school, los maestros, los que educan, tienen toda la responsabilidad y no los padres. Cuando yo entiendo que primero se empieza en la casa. La supervisión de que esos chicos, chicas, niños, niñas, responsabilidad de nosotros como padres, darle o enseñarlos un hábito de estudio. Porque el nivel de fracaso de la pandemia para acá ha aumentado mucho, Beatriz, y es algo preocupante. Y no es tanto que yo te lo diga Puerto Rico, Estados Unidos, lo he visto, porque me gusta instruirme también, a nivel internacional. El ver que el nivel sé que la pandemia a todos nos ha tocado vivir algo que no estábamos preparados, y a medida que fueron pasando los días, los meses, era irnos adaptando a esto. Pero en la parte educativa afectó mucho al estudiante. Sí, fíjate que yo tengo un programita de radio que le llamamos en un inicio, ya llevamos con él aproximadamente 3 años y hablamos mucho de aspectos educativos. La educación no es solamente hablar de la parte escolar, ¿no? La educación realmente implica hablar de la salud, implica hablar del cuidado personal, implica hablar de la parte, la parte parental, ¿no? Del trabajo con los hijos, obviamente la parte escolar también, la parte empresarial, la parte de la capacitación, la profesionalización, es decir, educación abarca muchas cosas. Entonces, generalmente en este programa, en los últimos meses, dada la necesidad y lo que tú planteas, efectivamente hubo un retraso, ¿no? Uno de los elementos más importantes que le permiten al estudiante aprender tiene que ver con la interacción social. Exacto. Porque a partir de esa interacción es como yo veo, conozco, comparto y me permito crecer. Y esto se da pues a todos los niveles, ¿no? Educativos o no educativos. Pero en la escuela es muy particular. ¿Por qué? Porque finalmente en esa interrelación de tener el pizarrón de frente, de tener al compañero al lado, de poder preguntar, de poderme parar y socializar, ¿no? La parte de la pareja, la sexualidad, este desarrollo fisiológico que tienen los jóvenes, todo permite que el joven pueda crecer. Cuando hablamos de educación, indudablemente nosotros pensaríamos que es el lugar o el espacio donde el joven se prepara de manera profesional para la vida. De hecho, es uno de los discursos políticos de la educación, ¿no? O educativos. Exacto. Sin embargo, con la pandemia, algo que nos dimos cuenta justamente es que sí es cierto que la escuela te prepara para la vida, pero también es cierto que hay un aspecto fundamental que requiere ser atendido, y es la falta de claridad y concreción con la que los jóvenes ven a la escuela. Una de mis preguntas más importantes siempre cuando inicio el ciclo escolar, y la voy manejando a lo largo, es ¿qué significa la escuela para ti? Hemos evolucionado, yo creo que no dejamos de crecer, simplemente vamos cambiando aspectos o posturas o creencias o visiones y perspectivas acerca de lo que es la escuela.
Si yo a ti te pregunto, ¿tú qué opinas de la escuela? Me vas a dar una idea. Si yo digo, ¿cuál es mi opinión de la escuela? Voy a dar otra. Pero si yo le pregunto a un joven, hoy, 2022, siglo XXI, probablemente no está dentro de sus prioridades, ¿no? Porque ni siquiera tiene claro para qué. Voy porque me llevan mis papás, porque no hay otra cosa que hacer, porque tengo que ocuparme en algo, porque no quiero trabajar, porque habrá quien diga, y muchos casos, por supuesto, porque quiero prepararme para la vida. Pero yo más que pensar en esta idea en la que los padres tienen la obligación de llevar a un joven, acompañarlo durante todo un proceso académico para llegar a ese nivel en donde el estudiante va a decidir qué quiere hacer, a qué universidad se quiere ir, o si ya no quiere estudiar, le impide estos aspectos en donde el papá asume que como el joven ya puede hacer todo, ya se viste, ya se cambia, ya se va en el camión, ya se mueve solo, ya hace su tarea, etcétera, etcétera. Entonces, hay cierto abandono. Ahorita la parte que nosotros estamos abogando muchísimo es ese acompañamiento, porque es la etapa del joven en donde menos se le debe dejar solo. Exacto. Hay que acompañarlo, ¿no? Y otra parte que también me parece que ha evolucionado, y eso a lo mejor en tu época y en la mía no lo vivimos, es estos aspectos de la negociación. Los jóvenes ahora ya no permiten hablar de una imposición hasta los 10, 11 años. Tú dices porque lo digo yo, como papá. Pero después de esa etapa ya no puedes imponer. Entonces, ¿qué pasa que ahorita los jóvenes, que lo han dicho siempre, ¿no? Pero ahorita la visión es otra. Ya no atienden a esta idea de imponerles situaciones, ni siquiera como maestro. Entonces, sí es muy importante que obviamente, y aquí es donde aparece esa palabra de la que tú acabas de decir sin decir, que es límites. Si los límites se establecen de una manera congruente, lo voy a llamar así, a un peque, haciendo o ayudando a que entienda cuál es su rol, seguramente las problemáticas que hoy vemos en cuanto a sexualidad, conductas de riesgo, adicciones, serían menores. Exacto. La parte en donde los jóvenes todavía no les queda claro ese rol, y de ahí que no entiendan por qué voy a la escuela, quién soy, qué hago en este mundo, a dónde me quiero dirigir. No hay un proyecto de vida, pero porque no hay un proyecto de familia. Entonces, por ahí va más o menos, me parece la idea. Y efectivamente, no es una problemática de México, no es de Puerto Rico, es una problemática mundial. Y podemos hablar ahí de los casos modelo a nivel mundial también, de escuelas como Finlandia, como Japón, como Alemania, como Cuba, ¿no? ¿Cuáles son sus modelos educativos? ¿Qué es lo que privilegian en su trabajo cotidiano que nos permite entender también qué trabajo aquí en México y qué trabaja, por ejemplo, Puerto Rico, ¿no? ¿Cuál es el discurso educativo de lo que los jóvenes deben de saber o no? Por ahí va. Exacto. Sí, estoy de acuerdo contigo en lo que explica. Siempre tu propósito de vida ha sido que te dediques a lo que haces hoy día. No, mi meta era otra. Yo soy ingeniero bioquímico en alimentos. Termino mi carrera, emigro del lugar donde yo vivía para poder obtener mi título profesional, y pues mi objetivo era trabajar en el área de los alimentos, ¿no? Que tiene que ver con almacenaje, todos los índices de embalaje, calidad, el tipo de producto, etcétera. Pero resulta que para entrar a la empresa, pues te piden experiencia, pero pues yo acababa de salir de la carrera, apenas me estaba titulando, obvio, no tenía experiencia. Exacto. Entonces, en ese camino aparece la educación, ¿no? Que al principio dije, bueno,
pues puede funcionar como plataforma. Luego me caso, tengo a mis hijos y entonces vi que la educación finalmente es el mejor trabajo que una mamá puede tener, porque los días de asueto de la escuela coinciden con los tuyos, las vacaciones coinciden con las tuyas, entonces eso permite pues una mayor convivencia con los hijos, ¿no? Y el otro aspecto también importante es que pues al principio era como una cuestión de conflicto conmigo misma, ¿no? Por esta exigencia personal en la que obviamente la trasladaba a mis estudiantes, entonces quería que fueran perfectos. Pero llega un punto de mi vida en el que los conflictos ya rebasaron la parte áulica, empiezo a generarme ya problemas administrativos, y entonces pues yo me pregunto, ¿qué quieres? Y te estoy hablando de eso hace, no sé, 20 años tal vez. Entonces entendí que una de dos, o aprendí a amar lo que estaba haciendo, o buscaba otra cosa. ¿Por qué? Porque era estar luchando conmigo misma todos los días. Así que aprendí, por lo que se puede ver, aprendí a amar lo que hago, ¿verdad? Porque sigo aquí después de 28 años. Exactamente, sí. Hermosa. Cuéntanos un poco también sobre, eres coach y me gustaría que hablaras un poquito sobre eso, porque lo bonito es que tú combinas la educación, el liderazgo con el coaching. Fíjate que fue muy curioso porque justamente en este proceso como mujer, yo vengo de una familia de hombres, soy la única mujer, no tengo hermanos. Entonces, obviamente, está complicadísimo que a mí se me vea lo dulce por alguna parte, ¿verdad? Lo dulce, lo tranquila, lo sumisa. Soy súper hiperactiva, me gusta estar movida todo el tiempo, de ahí que el deporte sea un eje rector en mi vida, ¿no? Es como esa parte de competencia personal todo el tiempo. Pero llegué a un punto de conflicto en el que ya incluso mi matrimonio estaba en riesgo, ¿no? Ya cada quien andaba por su lado y como que ya no teníamos puntos en común. Y aparece un curso transformacional, un entrenamiento transformacional, en el que dije, o lo tomo o hasta aquí llegué en mi matrimonio. Entonces me meto al taller, me costó mucho trabajo, precisamente porque la parte más difícil en el trayecto de la vida es el trabajo conmigo mismo, ¿no? Porque no quiero reconocer, porque quiero tener el control todo el tiempo, porque pienso que las personas me pertenecen, porque quiero que todo salga perfecto y si no sale hay un choque personal, porque quiero tener la razón. Entonces, la verdad es que lo sufrí muchísimo, o sea, fueron días de llanto tras llanto, pero me liberó, me hizo entender muchísimas cosas acerca de mí, me dio elementos para continuar mi camino y recuperar mi relación, ¿no? Ya no solamente con mi marido, sino también con mis hijos, con mi familia, este patrón de los padres finalmente que nos acompaña siempre, entender por qué, ¿no? Y también entender que al final, o sea, lo dulce no me va a salir por ninguna parte, definitivamente. Soy una persona como muy activa, pero también muy amorosa. Y en esa efusividad es como me volqué. Incluso la parte de trabajar el amor hacia las mujeres era algo que no existía en mi vida. Cuando lo empiezo a trabajar, empiezo a resolver muchísimas cosas de mi lado femenino. Yo siempre me he llevado mejor con los hombres que con las mujeres, pero a raíz de eso entendí estos choques, ¿no? Y eso aligeró mi carga. Uf, no sabes, cañón, muy, muy fuerte. Y viendo este resultado conmigo, pues tomo algunas de las actividades que hacíamos ahí y las planto en mi salón. Digo, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Cuestiones de respiración, de meditación, de visualizaciones,
de pláticas, de algunos talleres con los jóvenes, y te estoy hablando de grupos de 50, 48, 45 chicos diarios, ¿no? Que tengo a lo largo de un semestre y tengo 6 grupos. Entonces, yo no soy de poquitos, yo me aventé con todos, ¿no? O sea, si metía una actividad de meditación, o sea, la metía con todos, pero no todos a la vez, sino era 6 veces al día manejar la misma dinámica. Ok. Yo estaba empeñada en que digo, no, no se me hace justo que solo lo maneje con mi grupo tutorado cuando todos pueden tener esta posibilidad. Y me empezó a ir muy bien con los jóvenes, o sea, creé otro tipo de conexión, los jóvenes crearon también un ambiente de aprendizaje más, más comprensivo acerca de la disciplina, y de ahí pues he ido evolucionando como para entender el porqué de la matemática, qué de la matemática me puede servir para mi vida, y no por lo que pueda aprender de matemáticas en cuanto a lo procedimental, sino en ese trabajo con ejercicios, problemas en sus diferentes niveles, en donde encuentro esas limitantes para mí y cómo lo manejo, cómo lo resuelvo, esas posibilidades, ¿no? Hablar de esas opciones que yo siempre puedo tener para resolver algo, es como hemos ido desarrollando a lo largo de estas generaciones de ya 7 años, porque es desde el 2015, y la verdad es que a los jóvenes les gusta, ¿no? No, a ver, al principio como que no lo entienden, dice, pero es que esto es matemáticas. ¿Cómo es que trabajamos este tipo de dinámicas? Bailar, cantar. Ahorita estamos trabajando un proyecto muy, muy importante para nosotros en esta idea de recuperar, porque es algo de lo que hablamos, y creo que a nivel educativo me parece que debe ser un tema fundamental en todas las escuelas. Ya no hablamos de volver al nivel educativo que teníamos, hablamos de recuperar lo que perdimos. Y ahí hablamos de madurez, hablamos de habilidades de razonamiento verbal y numérico, hablamos de cómo se mueven los jóvenes, nociones espaciales y temporales, y hablamos de cómo me interrelaciono con el otro, ¿no? Y hablamos también de la parte de la sexualidad, como hoy en día se ven ya parejas de estudiantes jóvenes, de hombres o de mujeres en las escuelas. Y es parte de la diversidad, ¿no? Y es la evolución. Entonces, todos esos elementos, el hecho de hacerlos presentes dentro de la clase de matemáticas, intercambiar con otros profesores que vengan y hagan cierto tipo de prácticas enfocadas a eso, la verdad es que para nosotros ahorita estamos en ese proceso. No te puedo decir que tuvimos un éxito, estamos en ese proceso porque justamente creemos que el proyecto va a dar frutos mientras sea de manera repetida. Digo, finalmente en el coaching lo sabemos, ¿no? Cuando haces algo de manera repetida, lo conviertes en un hábito, forma parte de tu disciplina, de un estilo de vida, invariablemente vas a mejorar. Por ahí va el asunto. Entonces, con el coaching educativo, empecé a certificarme, dado lo que vi, ¿no? Con los resultados. Empecé a certificarme, busqué como capacitación, tener posibilidades, apertura, y la verdad es que me siento muy, muy bien, y creo que pues, son elementos que al final en esa trascendencia lo que importa es el mensaje, no el mensajero. Así que por ahí va el asunto. Pero está muy bien, porque tras que te has ampliado, te has abierto, lo estás aplicando en la juventud, que son el futuro de nuestras generaciones, que es así. Sobre todo, fíjate, en esa parte que acabas de decir, es como, tengo un estudiante enfrente de mí, el día de mañana yo voy a depender de él, como contador, como abogado, como no sé, a lo mejor el administrador de una tienda, es decir, de esa juventud voy a depender. Entonces, imagínate la responsabilidad para mí como maestra pensar, yo lo debo formar, debo darle, dejarle algo, ¿no? Porque si no, entonces
¿qué estoy haciendo como coach o como profesora de matemáticas? Por ahí va. Pues, excelente, de verdad, Beatriz. ¿Qué te inspiró para convertirte en escritor? Y háblanos un poco del logro del bestseller en el momento en que salió tu libro. ¿Y cómo se llama tu libro? Bueno, pues yo aquí lo tengo para mostrárselos. Mi libro es Construyendo Castillos. Hermoso. Hablando de estos aspectos del coaching, justamente, para mí la vida es construir castillos, ¿no? Tú construyes castillos con una pareja, construyes un castillo con cada uno de tus hijos, construyes un castillo con cada una de las relaciones que estableces con las diferentes personas que te encuentras y construyes castillos en cada paso que das. Entonces, para mí los castillos ha sido como esta idea histórica de vivir en aquellas épocas, ¿no? De los castillos medievales, los guerreros, las princesas. Por eso es que recibe este nombre, ¿no? ¿Cómo empecé a escribir? La verdad es que a mí siempre me ha gustado leer y siempre estoy con ideas en la cabeza. Con las redes sociales, yo las resistí al principio, ¿no? Porque así como te estoy diciendo que empecé a trabajar el coaching educativo, así fue como abrí mis redes sociales. Yo empiezo mis redes sociales en 2015. Entonces, yo vi ahí así como que, wow, aquí puedo como expresar todo lo que traigo acumulado y lo que voy generando, las lecturas, ver un Pinterest con tantas ideas, las plataformas de los libros, ¿no? Tener un libro en físico, poderlo leer. Yo soy de las que me ha gustado mucho irme a una librería y durar ahí 1 hora, 2 horas, ¿no? Viendo, buscando, eligiendo. Ya me vengo con 2, 3 libros y ya tengo ahí como mi kit de libros para leer en vacaciones, así. Entonces, pues escribir prácticamente surge como parte de mi esencia, creo yo, porque te digo que es algo que a mí me ha gustado. Yo era como de hacer notitas, ¿no? Veía algo que me gustaba y hacía mis notitas en mis cuadernitos. Así que las redes sociales para mí fueron como ese espacio para empezar a desarrollar ideas. Al principio, pues ideas burdas, ¿no? Porque tienes pocos referentes, a pesar de haber leído mucho, de pronto la parte del lenguaje, siendo maestra de matemáticas, todavía no manejaba lo del coaching, estaba como muy metida en la parte procedimental, ¿no? Se abre esta posibilidad del coaching, empiezo a leer otro tipo de lecturas en las que es otro tipo de lenguaje y también empiezo a manejar otro tipo de lenguaje en mi vida, ¿no? Palabras como el no sé, como el imposible, como me hizo, me dijo, no puedo, esas palabras prácticamente no existen en mi lenguaje. Entonces, desde esa perspectiva es como, ¿cómo sí se puede? ¿Cómo sí hago? ¿Cómo sí voy? ¿Cómo sí? Siempre ha sido desde esos, te digo, desde ese 2015, ha sido como en esa idea. Y también creo mi primer grupo de WhatsApp, en el que, pues así, ¿no? Empecé a mandar cositas, y bueno, pues se da la oportunidad de... Yo tenía la idea, como profesora, pues yo creo que uno de los objetivos, una vez que te enamoras de tu trabajo, es escribir un libro. Y sí tenía ya desde algunos años la idea de trabajar, no sé, algo en relación a las habilidades de pensamiento, porque esto lo trabajo prácticamente desde siempre, ¿no? Pero más como con ejercicios crucigramas, diferencias, cositas así más enfocadas como a la parte escolar. Entonces, como que tenía la idea, pero nunca lo había hecho. Entonces, cuando se da el momento en el que por alguna situación que yo misma genero, o sea, llega el punto en el que digo, o ahorita o nunca. Exacto. Entonces, empiezo a escribir, ¿no? Conozco a quienes mis editoras, quienes me apoyan, se abre esta posibilidad y digo, bueno, todo llega por algo también, ¿no? Así que
o aquí o aquí. Y entonces se desarrolla el libro con algo que también ya traía desde la parte, te digo, ya traía como idea de hacer algo relacionado como con cada día. Justamente por eso creé el grupo de WhatsApp, que todavía por ahí mantengo, como algo todos los días, ¿no? Tengo una amiga que dejé de ver hace muchos años, pero me quedé con algo que ella decía: todos los días algo por mí, algo por mis hijos y algo por mi marido, porque la persona más importante soy yo. Entonces, viene el coaching a decirme, ya ves, ya por ahí tenías el mensaje de que eres la más importante, y ya, pues se dan las cosas. Finalmente, pues en la vida se trata de querer, ¿no? Claro, sí. Por ahí va el asunto. Beatriz, ¿puedes compartirnos algunos tips relacionados algunos tips que desees regalarnos a las personas que quieran escribir? Yo creo que parte de este deseo de escribir, pues es entender que en la vida vamos acumulando experiencias, situaciones, sensaciones, aprendizajes, relaciones también. Entonces, si tú te pones a pensar, por ejemplo, a ver, si yo escribiera la historia de mí, ¿qué diría? ¿No? Ese es un primer tip. ¿Qué podría yo decir acerca de mi vida? Y entonces haces una retrospectiva voy a hablar de Betty Moreno, ¿no? Cómo me gustaba cuando llovía salirme a jugar en el empedrado, a mojarme y a elaborar barquitos de papel. Seguirlos a lo largo de la calle, ¿no? Y cómo de pronto hasta que el barquito se hundía. Entonces, ¿cómo escribiría eso, no? O hablar de cómo desde esta idea de ser mujer y vivir en una casa de puros hombres, pues mi voz no tenía ni voz ni voto. ¿Cómo escribiría eso? ¿Cómo se lo diría a las personas? O esta parte o estos aspectos de ser la gorda, la fea y la negra, ¿no? De mi familia, la que nadie iba a querer. ¿Cómo lo diría? Y cómo eso podría ayudarle a otras personas, porque fíjate, curiosamente, tengo alumnas que me dicen, ay, maestra, es que usted siempre nos da buena vibra, siempre nos motiva, nos da esto, nos da aquello, parece como si su vida fuera perfecta. Y entonces les platico, ¿no? Mi historia adolescente, y le digo, pues mira, yo primero hace 17 kilos, no era la que ves ahorita. Y cuando yo era adolescente, pues también era gorda, fea y negra. Y voltean y me ven y me dicen, ay, no es cierto. Digo, sí. O sea, yo también me veía al espejo y no me quería ver. Yo también me castigaba de no comer y hacer más ejercicio. El ejercicio era para mí una presión y una oportunidad para darme permiso de comer más o de comer mal. Y me dicen, ay, ¿a poco sí? Pues sí. O sea, no crean que porque me ven así, es simplemente que todos los días hay algo por qué agradecer. Y sí, podría elegir estar molesta por lo que me acaba de pasar. Podría elegir estar triste porque mi mamá no me quiso. Podría, sí, pero también puedo elegir sentirme bien conmigo. Entonces, por ahí se van dando estas situaciones en las que todo eso tú lo puedes escribir y empiezas así, ¿no? Ahora, si a ti te gusta un tema de cocina y sabes cocinar y sabes que hay alimentos particulares que te quedan ricos porque utilizas tal cosa, yo en esa parte, fíjate que hay una frase, hay un chef que él es peruano, me parece, peruano o chileno, no me acuerdo ahorita, que él dice que
recupera, se va a Francia a estudiar para chef, a conocer la comida francesa, porque pues, es de las super guau en el mundo. Y entonces él se da cuenta de la riqueza de los recursos de su país y empieza a mezclar, ¿no? A hacer mezclas de la comida francesa, pone su primer restaurante en su país, le va muy bien y así empieza a crecer. Entonces él dice, para mí, quien no comparte se lleva todo eso a la tumba y no permite que la humanidad lo pueda conocer y hacerlo crecer. Dice, a mí no me preocupa que copien mis recetas, porque yo sé que el día de mañana le voy a agregar un ingrediente más que la va a hacer mía. Y Exacto. así estoy dispuesto a compartir, ¿no? Y el otro aspecto de qué mensaje te gustaría dejar al mundo. Más allá de que vean que eres Beatriz Moreno o que eres Yanira Domínguez, yo creo que es ese saber tú antes de morir que algo dejaste y que quizás alguien lo pueda valorar algún día. En mi caso, por ejemplo, pues tantas generaciones de estudiantes, ¿no? Que mal que bien, ahora me encuentro jóvenes que ya llevan a sus hijos y ahora son mis maestros, o generaciones de hermanos que tuve el primero, el segundo, el tercero, y así voy, ¿no? Por tamaños. Entonces, el pensar en esa gran responsabilidad es como o esta, no necesidad, sino esa intención de escribir. Como lo digo, todo tiene que ver con querer. Si a ti alguien te preguntara qué te gustaría regalar de ti al mundo escrito, ¿qué le dirías? Y de ahí, créeme que pueden salir miles de historias. Hay un libro aquí en México que se hizo hace muchos años, que fue un libro así como, uff, todo el mundo lo amaba, porque fue de los primeros libros que hablaban de estas historias, experiencias personales, pero en un solo libro había como 20, haz de cuenta, ¿no? De, Okay. de alguien que salió adelante porque no tenía una pierna, o de alguien que sufrió este abuso infantil, bla, 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 ¿no? Se llamaba Caldo de Pollo para el Alma. Entonces, ahí apareció muchísima gente, participó en ese tipo de libros, ahora tienen otros nombres, ¿no? Pero eran libros caldo de pollo para el alma 1, caldo de pollo para el alma 2, y así hubo un montón, ¿no? En donde en cada uno de ellos había una historia diferente. Y eso permitió quizá que las nuevas formas de escribir pues también evolucionaran, ¿no? Y que cualquier persona pueda contar su historia. Y tú puedes contar una historia desde un blog, la puedes contar desde un canal de YouTube, la puedes contar desde una revista. Es decir, me parece que las posibilidades para escribir ahí están, pero tiene que ver con que en tu esencia exista esa gana, ese deseo, porque sí, también hay que reconocer que debes de tener cierta preparación, ¿no? Para hacerlo, la parte ortográfica, la parte del estilo, tener un porqué, qué voy a decir, cómo lo voy a escribir. Sí es cierto que se requiere una preparación, pero la esencia del escritor me parece que pues está en todos. Es como más bien ese motivo o ese enfoque de realmente quererlo hacer. Por ahí va. No creo que exista un tip. Fíjate, Yanira, a pesar de tantas capacitaciones que existen, yo creo que es como esta parte del corazón, ¿no? Y preguntarme qué mensaje me gustaría transmitir. Y de ahí, todos los tips, me parece que aparecen solitos. Y cierto, y es así, porque cuando yo empecé a escribir mi libro, primero dije, ¿qué quiero llevarle a las personas? Y más en este punto de cuando vienen de violencia de género, que Ajá. se está viviendo hoy día, ¿cómo puedo ayudar a este tipo de personas, tanto damas y caballeros, porque lo sufren ambos? Ujú. Y por ahí me fui contando mi historia y cómo fui evolucionando a través buscando ayuda psicológico, con psicólogos, un sinnúmero de profesionales, pero es como tú dices, eh, cómo tú lo quieres hacer que te salga del corazón, porque
No necesariamente tenemos que hablar de nosotros. Podemos tener un referente sin ponerle nombre para que no se vea así tan directo de una persona, pero, y no tampoco de una persona, igual como lo dijiste, algo que te gusta, sea la cocina, sea el querer cosas, hablar de la naturaleza, el medio ambiente, muchas Sí, cosas que se pueden. porque al final una cosa es lo que yo le quiero decir al mundo y otra también que es importante es la parte de la mercadotecnia, ¿no? Es decir, quiero escribir esto, tener bien claro cuál es tu objetivo, porque estos aspectos mercadológicos pues ahorita pesan, ¿no? Y sabemos también que, bueno, las implicaciones de escribir un libro, pues hay un costo, hay un diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, y al final creo que es como lo que subyace o está por debajo de toda acción en una persona. Lo más importante no es ganar, sino tener esa motivación para continuar y darle el valor al proceso como la mejor manera de crecer personalmente, ¿no? Por ahí creo que va. Sí, no, pero está muy bien lo que nos has explicado. Me gustaría, si nos puedes compartir de tu libro una frase que escribiste. Pues es que hay un montón, pero Una de ellas, por lo menos, yo para que la... necesito leerla porque de las frases más importantes para mí es, aquí en México utilizamos, ya saben que son, decimos groserías, ¿no? Pero una frase que para mí ha funcionado prácticamente toda la vida es, ¿cómo chingados no voy a poder? Creo que cuando me digo esa frase es esa intención, ¿no? De querer hacer las cosas, ese recordarte a ti mismo, ¿quién me dijo que no puedo? ¿No? Si las posibilidades están ahí para ser creadas, es cuestión de abrir los ojos, ponerme unos lentes, ver la vida de otra manera, hasta parado de cabeza si es necesario, y pensar las cosas de una manera diferente. Entonces, esa frase es como un himno para mí, ¿no? Y cuando se las digo a mis alumnos se ríen mucho, pero fíjate cómo aplica en todo, ¿no? El creer que no soy bueno para matemáticas, que las matemáticas son difíciles, que voy a reprobar, que me va a ir mal, que no le voy a entender, y ahí le podemos seguir. Cuando tú te dices y empiezas a utilizar, por eso te hablaba yo del lenguaje, cuando empiezas a utilizar otro tipo de afirmaciones, automáticamente el chip cambia. Y en este caso, con esta frase es, ¿cómo? ¿Cómo es que no voy a poder? ¿Quién me dice que no? ¿Y quién me lo dice? Pues yo misma, ¿no? No, Exacto. es difícil, es que no puedo, no tengo dinero, es que tengo flojera, no, es que el camión no pasó, no llegó el taxi, es que está lloviendo, o sea, y de ahí la podemos seguir. Entonces, aquí lo importante, pues, y eso lo quiero hacer como un referente de que la escuela, particularmente la clase de matemáticas, es una de las materias más ricas para trabajar el coaching educativo, porque ahí es donde el alumno descubre todo lo que puede hacer y porque además, históricamente, las matemáticas es una de las disciplinas en donde más alumnos desertan y por las matemáticas, muchos alumnos renuncian a la escuela. Entonces, fíjate cómo se vuelve un área de oportunidad fundamental, obviamente desde dónde la trabajes, para qué la trabajes, en donde yo creo que el maestro puede crecer y ayudar a crecer a sus alumnos exponencialmente. Gracias. Para ir cerrando, ¿dónde las personas pueden conseguirte? Mis redes sociales, Beatriz Moreno en Facebook, Beatriz Moreno fanpage Coaching Educativo,
en Instagram Avala Coaching y Betty More. Y obviamente, pues por ahí váyase a Amazon, échense un clavado y busquen Construyendo Castillos, que es un libro en el que me preguntaban, fíjate, oye, ¿cómo se lee tu libro? Porque yo lo quise empezar desde el principio, pero como que no, porque ya estamos en septiembre y como que empezarlo a leer desde enero, yo creo que es como tú lo sientas, ¿no? Tú puedes elegir simplemente una página. Yo creo que hay un mensaje siempre, todo el tiempo recibimos mensajes. Entonces yo elijo el día 227, la fuerza del ser humano no viene de la capacidad física y de sus habilidades, proviene de la voluntad. Y la voluntad tiene que ver con la intención, con la emocionalidad, con el enfoque que tenga en la vida, con la fidelidad y el compromiso que tenga consigo, con el deseo de avanzar, con la voluntad de soñar. Entonces, imagínate todas las posibilidades que puedes tener con este libro. En Amazon, búscame como Beatriz Moreno, autora. Ahí puedes encontrarlo. Y bueno, pues estoy en Querétaro, México. Doy clases en nivel medio superior y por supuesto en mi programa Educación Transformadora, que normalmente transmitimos por la página de Facebook. Por ahí me encuentran. Muchas gracias, Beatriz. Gracias. Todo el aporte que nos has dado. Me llevo muchas cosas sumamente importantes educativas, cómo debemos centrarnos bien con nuestros hijos en la escuela, en la educación, el liderazgo, cómo llevarlo, el coaching, cómo llevarlo a la parte educativa, que lo veo algo bueno, positivo para todas las generaciones que están subiendo, necesitan eso, porque hoy día encontramos, y entiendo que es natural por la edad también, que no saben por dónde, qué voy a hacer. Le preguntan a mamá, a papá, o a la abuela o a la tía, ¿qué tú crees que debo de estudiar? Porque igualmente mi hijo de 16 años, que está en grado 11, me lo pregunta, mamá, ¿qué tú quieres que yo estudie? Y yo, no es lo que yo quiero que tú estudies, es lo que tú desees, como lo han hecho tus hermanos. Quisieron coger carrera de cinematografía, comunicación, contabilidad, igual los apoyé porque nació de ellos eso. Igual él tiene 16, no sabe todavía qué quiere. Sí le gustan ciertas cosas, como te abre una computadora, te la desarma, le encantan las matemáticas, le gusta la historia, pues siempre le digo, busca información de lo que a ti te gusta y ve mirando, porque también van consejeros a la escuela de diferentes universidades, institutos. El equipo también en las escuelas que tienen para que los estudiantes sepan unas pruebas que le dan donde ellos tienen más habilidad, cuál es su fuerte. Todas esas cosas, pero que no quedarse, salir de la escuela, llegar a cuarto año y decir no voy a hacer nada más. Porque siempre aprendemos todos los días y para mí, mientras más nos eduquemos, leamos, vamos instruyendo nuestra mente y vamos creciendo, evolucionando. Beatriz, gracias. Ha sido un honor tenerte en este hermoso programa. Y bueno, a todas las personas que nos vayan a ver, tanto de Latinoamérica y Europa, pueden dejar comentarios. Ella va a estar contestando. Igual esta servidora siempre está aquí presente para ustedes. Gracias. Buen fin de semana. Dios me los bendiga y nos vemos el próximo viernes por Emprendedores por el Mundo. Dios les bendiga. Chau, chau.